Angie Yukio-san tiene la historia de venganza más brutal de Samurai X. Era un monje budista de los más tranquilos, de esos que creen que la paz lo es todo y que los problemas se arreglan hablando. Para él, la violencia era un último recurso, casi un tabú. Su vida transcurría en calma, predicando amor y comprensión. Pero todo cambió cuando unos desalmados incendiaron su templo con los niños huérfanos que cuidaba dentro del mismo, y los muchachos eran su única familia. Fue como si le hubieran arrancado el corazón. La tragedia lo transformó en una bestia por completo. Su dolor se convirtió en rabia, su paciencia en venganza implacable. Desde ese momento, Angie decidió tomarse la justicia por su propia mano. Se convirtió en un guerrero incansable, inspirado en Fudomyo, ese dios budista furioso que castiga sin piedad a quienes considera incorregibles. Ya no era el monje pacífico de antes, sino un instrumento mortal, y estaba muy roto. El incidente de los niños había destruido su antigua filosofía. Ahora solo quedaba un hombre dispuesto a hacer justicia, sin importar el costo. Por favor, protege a estos niños. Corría el año 1868, el gobierno Meiji lanzó una guerra total contra los monjes budistas. Su plan era simple: separar el budismo del sintoísmo para quitarles todo el poder. El resultado fue un verdadero infierno para los templos. Quema, destrucción y pérdida de objetos sagrados. Esta oscura época fue conocida como Haibutsu Kichaku. Annie vivía en un pueblito de Hokkaido como cuidador de un templo. Su familia eran 5 jóvenes huérfanos que adoraba. Un día, el alcalde les dice que deben irse porque van a demoler el templo. Angie planea mudarse con los jóvenes a la capital para empezar de nuevo desde cero. Pero la tragedia lo cambia todo. Al volver de un ritual de purificación, encuentra su templo ardiendo y dentro del mismo fallecen los niños. Él intenta salvarlos, pero unos maleantes lo golpean. Cuando despierta, ve los cuerpos calcinados de los niños. Su dolor se transforma en rabia. Pierde la fe en Buda y jura venganza. Viaja por todo el país buscando poder, pero descubre que las leyendas son solo eso, leyendas. Entonces decide crear su propio camino de justicia. 5 años después, encuentra a los culpables. Los elimina sin piedad, incluyendo al alcalde corrupto causante de todo. Su venganza lo convierte en un bonzo caído, un monje deshonrado que vive en la vergüenza. Las oraciones y los deseos no le dan salvación a nadie. Aunque perdió su fe religiosa, no perdió su deseo de salvar a la gente. Conoce a Makoto, con quien comparte el sueño de derrocar al gobierno. Se une a su causa, pero con una condición. Si sus ideales no coinciden, estaría dispuesto a ir contra Makoto con todo su poder por un futuro mejor. En 1878, mientras se entrena en un bosque cerca de Kioto, conoce a Sanosuke. Impresionado por su técnica, Sanosuke le pide que le enseñe. Angie acepta con una condición. Debe dominar la técnica en un mes o lo manda con Buda a la eternidad. Para sorpresa de Angie, Sanosuke lo logra en una semana. Justo después, aparece Sojiro para decirle a Angie que Makoto los necesita y parte en busca de los demás miembros de la banda de Makoto, el denominado Yupon-Gatana. El plan del gran incendio de Kioto está listo. Angie y sus compañeros son enviados a la ciudad para entrar en acción. Un grupo de integrantes del gobierno Meiji, entre los que se encuentra Kenshin, van directo a intervenir en el asunto. Como los incendios no arrancan, Usui quiere actuar ya. Angie se opone rotundamente. No están para eliminar civiles ni policías sin sentido. Pero no le queda más remedio que seguir adelante. En Kioto descubren que el Oniwabanchu está frenando los incendios. Usui intenta atacar a Misao, quien era pieza clave de la operación. Angie lo detiene, rompiendo su lanza y salvando la vida de Misao. Le recuerda a Usui que su misión no es eliminar a Misao, pues no les traería ningún beneficio. Los guerreros se quedan mirándose fijamente. Al final, deciden retirarse. El gran incendio queda frustrado. Al día siguiente será la batalla final. Por orden de Makoto, Angie, Usui y Sojiro se quedan en la base para enfrentar a Batusai. Angie será el primero en pelear, con instrucciones de eliminar a Sanosuke por lo que hizo al Rengoku. Antes de la pelea, Angie medita y guarda la tabla de los niños fallecidos en su ropa, justo por su pecho. Cuando Sanosuke llega, la batalla es brutal. El monje sin fe muestra su verdadero poder. Eres una horrible masa de odio y rencor. Un golpe de Sanosuke casi lo manda con Buda, pero la tabla mortuoria de los jóvenes que guarda recibe el impacto. El recuerdo de los muchachos calcinados en el incendio lo llena de furia.
Intercambian golpes salvajes. Finalmente, Sanosuke logra hacerlo entrar en razón. Le dice que el espíritu de los niños no quería venganza, sino verlo feliz. Angie, viendo la tabla manchada de sangre, se rinde aceptando su derrota. Después de la caída de Makoto, salva a Hoji de la explosión del monte Hiei. Decide entregarse a la ley Meiji para pagar por sus acciones rechazando un soborno o supuesto trato del gobierno. Gracias a Kenshin, evita la pena de muerte pero lo sentencian a 25 años en una prisión de Hokkaido. 5 años después, lo sacan de prisión para ayudar en una nueva batalla pero ahora dentro del equipo de Saito, prestando sus habilidades a la causa. Pero ese es otro cuento de la serie que quedaría pendiente para luego. Angie pensaba que salvar al pueblo significaba reducirlo todo a cenizas para luego reconstruirlo. Su misión: salvar a quien merece ser salvado y eliminar a quien debe desaparecer. Cada acción que toma, según él, es para mejorar el mundo. Está muy convencido de que el cambio solo viene por destrucción y reconstrucción. Nada ni nadie lo detendrá en su camino. Aunque ya no es monje, mantiene un código de honor. Jamás lastimará a inocentes, incluso si eso significa ponerse en riesgo. Lo demostró enfrentándose a Usui. Siempre actúa con calma, sin precipitarse. Pero por dentro, tiene una ira explosiva que lo consume y es más grande que cualquier grado de compasión. Esa rabia es su motor para impartir justicia. Al final, solo cuando entendió que su venganza era una equivocación, aceptó su error. Y finalmente se rindió con dignidad. El Samurai X Amakusa Shogo es un joven doctor japonés, además de ser un experimentado espadachín que está basado en un líder samurái histórico real, Amakusa Chirō, 1621-1638. Originalmente, Amakusa Chirō fue un samurái cristiano que luchó contra el gobierno siglos atrás con el fin de vengar a quienes dañaron a su familia y a sus compañeros cristianos. Es el enemigo principal de Kenshin en el arco de Shimabara, creado especialmente para la serie de televisión, es decir, que no era parte del manga. Vale la pena recalcar que el personaje es tan icónico en Japón que tiene mucha presencia importante en el arte japonés, llámese anime, televisión, videojuegos, subrayando también su crucial participación en la saga de videojuegos Samurai Showdown. Amakusa aprende el legendario Hiten Mitsurugi Ryu gracias a su tío Nichida Hyoye, después de que tuvieron que escapar hacia Europa para esconderse tras la persecución hacia sus padres. Juró regresar a Japón para cumplir sus ambiciones de convertir el país en la tierra de Dios, donde su gente pudiera vivir en paz. Shogo Amakusa se caracterizaba por ser una persona de buen corazón con sus compañeros cristianos y especialmente con su hermana menor, Sayo. Haría todo lo posible para cuidar a su gente y mejorar sus vidas frente a la persecución contra los cristianos y las injusticias. Incluso se levantaría para luchar por ellos y por sus creencias. Pasado el tiempo, su odio hacia el gobierno Meiji llenaría su corazón de oscuridad, volviéndolo un ser despiadado. Fue capaz de eliminar a 3 personas poderosas del gobierno, lo cual preocupó a los japoneses. Durante su batalla, Kenshin vio que en lo profundo del corazón de Shogo nunca quiso mandar con San Pedro a nadie. Todo se debía a la gran cantidad de injusticias por las que pasaba en aquel momento el pueblo cristiano, del cual él era el líder, y esto le causaba una gran cantidad de dolor y tristeza. Evidentemente a Shogo no le gustaba lo que estaba pasando con su pueblo. Toma la decisión de dejar a Kenshin ciego como castigo. Recordemos que originalmente, según la historia japonesa, se le atribuía a Shogo Amakusa ser una reencarnación del Hijo de Dios, con milagrosos poderes inexplicables. Para entender al personaje, vamos de una vez con la historia real de Amakusa Chirō, el mesías samurái adolescente que lideró una de las rebeliones más importantes de la historia de Japón. Cuando pensamos en la persecución hacia los cristianos, lo primero que nos viene a la mente es el Imperio Romano, con aquellos cristianos que se escondían usando dibujos del crismón o el famoso pez esquemático. Pero ¿sabías que en Japón en el siglo XVI también pasó algo similar?
En el último cuarto de ese siglo, Toyotomi Hideyoshi, el poderoso daimyo que unificó el país, decretó en 1587 la famosa ley Aterem Tetsuyo Rei. Básicamente esta ley fue diseñada para expulsar a los misioneros, comenzando con los jesuitas y luego extendiéndose a otras órdenes religiosas. Pero no quedó allí, pues pronto todos los demás fueron reprimidos. Fue durante el periodo conocido como Kirishitan o cristiano, cuando en el año 1597 se produjo la crucifixión de los primeros 26 cristianos en Nagasaki. Comenzó así desde ese momento un periodo donde los creyentes no conocían la paz. El siguiente líder, el shogun Tokugawa Ieyasu, continuó con esta brutal política, influenciado por comerciantes holandeses e ingleses. Estos, además de oponerse a una religión que no era la suya, vieron una oportunidad perfecta para eliminar a sus competidores comerciales españoles y portugueses. El sucesor de Ieyasu, su hijo Hidetada, dio un paso más en la persecución religiosa. En 1614 prohibió definitivamente el catolicismo, obligando a todos a registrarse en un templo budista y a pisotear los fumi-es, íconos religiosos como imágenes de la Virgen o crucifijos. De esta manera podían identificar a los cristianos que se negaran y castigarlos. Los jesuitas, con su intensa labor de evangelización en Japón, lograron, con el apoyo de algunos líderes locales, establecer una pequeña comunidad católica. San Francisco Javier, uno de los grandes evangelizadores, incluso llegó a profetizar sobre la futura presencia de Amakusa Shiro. San Francisco Javier había profetizado sobre la llegada de un héroe cristiano en Japón, y su profecía decía así: cuando hayan pasado 5 lustros, florecerán los árboles secos, flotarán en el cielo de poniente nubes de sangre, y aparecerá un niño lleno de poder divino que traerá consigo el renacer de la cristiandad japonesa. El movimiento nipón, conocido como la Rebelión de Shimabara, estalló a finales de 1637 en la península de Kyushu y las islas de Amakusa, pero sorprendentemente no comenzó por motivos religiosos, sino por la desesperación de los campesinos locales que sufrían una terrible hambruna. Las malas cosechas y la brutal presión tributaria impuesta por el señor feudal Matsukura Chihemasa llevaron a los campesinos al límite. Chihemasa necesitaba fondos para construir un nuevo castillo y financiar una campaña contra Luzon que le diera prestigio para aspirar al shogunato. El héroe y comandante de la gran revuelta fue el joven Amakusa Shiro, quien con solo 17 años demostró ser un gran guerrero. Con una fe inquebrantable en su Dios, se sintió llamado a defender a los cristianos perseguidos en aquel momento. El joven samurái lideró un levantamiento de 30,000 hombres que se oponían al régimen despótico y anticristiano. Este grupo de valientes creyentes, inspirados por el joven Shiro, atacó con coraje los castillos de los clanes Teresawa y Ondo, así como el propio castillo del shogun local Matsukura. Pero a pesar de las agallas y de las creencias que los impulsaban, no lograron conquistar, ya que se enfrentaban a un ejército mucho más poderoso. El nombre original de Amakusa era Masuda Shiro Tokizada. Desde pequeño Amakusa Shiro fue envuelto en un rumor probablemente infundado, que aseguraba que era el hijo ilegítimo de Toyotomi Hideyori, heredero de Toyotomi Hideyoshi, famoso daimyo unificador de Japón. Hideyori se ganó una gran reputación al hacerse valientemente el seppuku después de fracasar en un levantamiento contra los Tokugawa. Tras la revuelta, la tragedia no perdonó ni a los hijos de Hideyori. Su hijo de 7 años fue eliminado siendo víctima de la revuelta, y su hija fue recluida en un convento. Es comprensible que sugiriera la leyenda sobre la existencia de un hijo bastardo sobreviviente.
pero algo misterioso sería que el caballo de Amakusa tenía marcado un sello en forma de calabaza característico de Hideyori. Los samuráis cristianos se enfrentaron valientemente a la formidable fortaleza del castillo de Hara. El asedio fue épico en todos los sentidos. Los hombres bajo el liderazgo de Amakusa Shirō mostraron una resistencia heroica durante meses, infligiendo grandes pérdidas al vasto ejército del shogun, que sumaba más de 125,000 soldados. El 3 de febrero de 1638, un pequeño grupo de cristianos logró abatir a 2,000 enemigos. En abril, los cristianos decidieron salir de la fortaleza y lanzar un último ataque desesperado contra sus enemigos. Sin embargo, la superioridad numérica por parte de los oponentes resultó ser decisiva y los cristianos liderados por Shirō Amakusa fueron derrotados. A mediados de abril llegó el amargo final de la batalla. Los últimos valientes guerreros cristianos se rindieron tras luchar con determinación hasta el último aliento. En esta cruenta batalla casi todos los cristianos perdieron la vida. La estocada final hacia el grupo del joven líder Amakusa fue gracias a la intervención en batalla de un buque holandés que atacó con todo su poder al castillo cristiano. Cuenta la historia que el joven héroe Amakusa, tras ser capturado, enfrentó un cruel destino final, la decapitación. Para maximizar la advertencia contra futuros levantamientos, la cabeza fue colocada como trofeo en una lanza y exhibida públicamente en Nagasaki. En la descripción de este video hay enlaces de artículos de Amazon que te pueden interesar. Amakusa Shirō es una figura ampliamente reconocida, aunque su historia frecuentemente ha sido manipulada y reinterpretada. En todo Japón, numerosas estatuas lo representan con un pájaro en la mano, simbolizando la libertad, una imagen poderosa que perdurará en la cultura popular japonesa. Hoy en día su figura continúa siendo un icono de referencia recurrente en películas y animes japoneses, donde se representa muchas veces como un héroe, como un antihéroe o demonio, tergiversando en parte la historia, reinterpretándola, pero recordando al público su legado de resistencia y determinación. El fin de Amakusa Shirō el 12 de abril de 1638 marcó el sombrío final de un valiente líder, cuyo sacrificio sería admirado hasta nuestros días como un recordatorio de que el bien no siempre puede ganar, pero tú con tus acciones puedes inspirar a otros para bien o para mal. ¿Y quién es Kaoru Kamiya? Bueno, si eres un fanático de la serie Samurai X, ya sabes quién es. Pero si no, te voy a contar. Kaoru es la protagonista femenina de la serie y es la persona que cambia la vida de Kenshin Himura, el legendario samurái. Kaoru es uno de los personajes más importantes del famoso manga y anime Rurouni Kenshin. A lo largo del manga, Kaoru se convierte en un pilar fundamental para Kenshin Himura, el protagonista. Su relación va más allá de la amistad, ya que, con el paso de los episodios, se consolida como su pareja e incluso llega a convertirse en su esposa y madre de su hijo. Su presencia es clave en los mangas, películas y ovas, siendo una figura esencial en la vida del legendario guerrero. Pero, ¿qué hace que Kaoru sea tan especial? Bueno, para empezar, es una mujer muy fuerte y valiente. No solo es capaz de defenderse a sí misma, sino que también es capaz de cuidar a los demás. Y no solo eso, también es muy inteligente y astuta. Pero a pesar de todas sus cualidades, Kaoru también tiene un lado más vulnerable. Kaoru Kamiya nació en la era Meiji, en un momento en que Japón estaba cambiando rápidamente. Su padre, un samurái, fallece en la guerra, y su madre pasó a mejor vida poco después. Kaoru se quedó sola y sin hogar, pero no se rindió. Se convirtió en una experta en Kendo y abrió su propia escuela de artes marciales en Tokio. Si te gusta el video, suscríbete. Kaoru Kamiya es una joven muy atractiva, con ojos llamativos y cabello oscuro, una característica que, según el autor del manga, comparten muchas de las mujeres que practican Kendo. Su estilo de peinarse con el cabello recogido en un moño, casi siempre en tonos rosas, la ha vuelto un verdadero icono en el mundo del anime, inspirando a personajes similares en otras series.
Cuando no está entrenando, suele lucir elegantes kimonos con variados colores y detalles decorativos. Sin embargo, cuando se pone en modo maestra de kendo, su look cambia por completo. Viste un hakama, pantalones amplios y un keikogi, camisa con mangas a la altura del codo, reflejando su seriedad y habilidad en las artes marciales. Pero, ¿qué pasó cuando conoció a Kenshin Himura? Bueno, te lo explico ya mismo. La relación entre Kaoru y Kenshin es muy interesante. Al principio, Kaoru no sabía qué pensar de Kenshin. Pero, a medida que pasaba el tiempo, se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Ambos habían sufrido pérdidas en el pasado y ambos estaban tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pero, ¿qué hace que su relación sea tan especial? Bueno, para empezar, Kaoru es la primera persona que realmente entiende a Kenshin. Ella ve más allá de su pasado y lo acepta por quien es. A lo largo de la serie, Kaoru crece y se desarrolla como personaje. La multifacética Kaoru Kamiya. Aunque parece una joven dulce e inocente, tiene un carácter explosivo y se enoja con facilidad cuando no siguen las directrices, lo que ha dado lugar a momentos súper divertidos en la serie. Además, tiene un gran defecto: es terrible cocinera. Esto lo aprovechan Yahiko y Sanosuke para burlarse de ella constantemente, creando situaciones muy cómicas. Pero cuando se trata de Kenshin, la cosa cambia. Si está en peligro, Kaoru se llena de angustia y hasta ha llegado a deprimirse profundamente, como cuando Kenshin se fue a Kyoto para enfrentarse a Makoto Shichio. El drama está garantizado. Y no podemos olvidar que ha vivido momentos difíciles al ver a Kenshin liberar su lado más oscuro y violento, como cuando luchó contra Hinan o Hajime Saito. Sin embargo, en situaciones serias, Kaoru se transforma. Llena de determinación, lucha con todo para superar los desafíos, reflejando las enseñanzas de su padre. Aunque a veces puede ser infantil y algo agresiva, su perseverancia y dedicación son admirables, especialmente por las personas que más ama. Y como maestra de kendo, no es nada fácil. Su estricta disciplina lleva a Yahiko a repetir un movimiento más de 10.000 veces para aprender la técnica final del estilo Kamiya Kashin Ryu. La historia de este personaje es sumamente triste. La trágica historia de Kaoru Kamiya te va a conmover. Desde muy pequeña, Kaoru sufrió la pérdida de su madre, quedando al cuidado de su padre, Koshihiro, un respetado maestro de kendo y experto en el estilo Kamiya Kashin Ryu. Sin embargo, la vida no fue fácil para Kaoru, ya que en plena adolescencia su padre tuvo que partir a la guerra, dejándola completamente sola. Y lo peor estaba por venir. Koshihiro nunca regresó, pues aparentemente perdió la vida durante la conocida rebelión de Satsuma. Con todo ese dolor a cuestas, Kaoru decidió no rendirse. Heredó el dojo de su padre y tomó las riendas como maestra del estilo Kamiya Kashin, demostrando que, a pesar de las tragedias que marcaron su vida, la joven guerrera está hecha de pura fortaleza. Kaoru conoció a Kenshin cuando, sin pensarlo dos veces, se lanzó a defender su dojo, dispuesta a dar la vida por lo que más ama, el arte del kendo. A pesar de que Kenshin era un vagabundo con un oscuro pasado, Kaoru lo sorprendió diciéndole que eso no le importaba y así, él decidió quedarse a su lado. Pronto, el joven huérfano Yahiko se unió al dojo como su discípulo, aunque al principio no estaba convencido, con el tiempo terminó reconociendo el valor del estilo Kashin Ryu. La historia de Kaoru no es solo la de una joven valiente, sino también la de una guerrera que a lo largo de la trama, se enfrenta a los enemigos que amenazan a Kenshin y su grupo. Pero su mundo se sacude cuando Kenshin, en un momento de sinceridad, le revela que en su pasado estuvo casado durante 6 meses con Tomoe Yukishiro, una mujer a quien amó profundamente y a quien, en un trágico accidente, terminó quitándole la vida. El drama no termina ahí. Enishi, el hermano de Tomoe, secuestra a Kaoru, lo que hunde a Kenshin en una profunda depresión, creyendo que ella ha muerto. Sin embargo, logra rescatarla, y en un momento conmovedor, Enishi, lleno de dolor, llora en los brazos de Kaoru y finalmente perdona a Kenshin antes de marcharse. El final de esta historia está marcado por la redención y el amor, cuando Kaoru y Kenshin, antes de casarse, visitan la tumba de Tomoe, cerrando un capítulo de dolor para empezar uno nuevo juntos. La historia de Kaoru en las ovas. En esta versión, el diseño de Kaoru cambia por completo. Ya no es la joven enérgica que conocemos, sino una mujer más adulta, madre de Kenji, su hijo junto a Kenshin, y que además atraviesa una grave enfermedad en los últimos episodios.
su alegría se apaga, convirtiéndola en una esposa triste y abandonada, que vive con la esperanza de ver regresar a su amado Kenshin. Kenshin regresa de China, malherido, y Kaoru lo recibe con amor, llamándolo por su verdadero nombre, Cinta, en un desgarrador momento. Mientras ella le cuenta todo lo que vivió durante su ausencia, Kenshin fallece en sus brazos bajo un árbol de cerezo. ¿Acaso te esperabas este triste desenlace? Definitivamente, este OVA es mucho más oscuro que el anime o el manga original. Es bueno remarcar que en la línea oficial del manga, este final ni siquiera existe. El creador, Nobuhiro Watsuki, nunca participó en el guión del OVA Seizuen, porque siempre pensó que Kenshin merecía un final feliz. Y así es, en el manga, Kenshin se queda con Kaoru y su hijo Kenji, disfrutando de una vida tranquila, sin más viajes ni batallas. Las OVAs no estuvieron libres de críticas por parte de los fanáticos. Muchos se quejaron del cambio radical en los personajes, con un Kenshin completamente depresivo y una Kaoru apagada y sumisa. Además, la falta de acción y la poca dinámica respecto a la serie principal dejó a muchos seguidores descontentos.